Hola, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la segunda jornada de las Semanas de las Pedagogías de la Universidad de Chile 2020. Para comenzar nuestros saludos, queremos enviar un especial saludo a USTV, que es el proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de las universidades del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo distintas actividades a lo largo de la semana. Junto con la transmisión de USTV, estamos siendo transmitidos por Facebook Live del Programa Transversal de Educación y por el Facebook Live del programa PASE de la Universidad de Chile. Ambas plataformas van a permitir que en el futuro puedan realizar nuevas visualizaciones del panel que vamos a comenzar. El panel que vamos a presentar hoy día es denominado Desde el aula, experiencias docentes de establecimientos públicos. Los docentes que van a presentar en esta oportunidad son docentes que son parte de establecimientos acompañados por el programa PASE de la Universidad de Chile. El programa PASE es un programa que busca promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que contrapesen el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos, facilitando el progreso y la titulación de los estudiantes que ingresan a la educación terciaria o universitaria a través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo. Los docentes que hoy día van a exponer son docentes que han participado en estas actividades de acompañamiento a lo largo de los años y que hoy día van a contarnos experiencias tanto en sus prácticas docentes continuas como aquellas que han podido realizar en vínculo con el programa PASE. El programa busca asegurar la preparación de estudiantes de los sectores más vulnerables, partiendo con tercero y cuarto medio, para luego acompañarlo hacia su transición a la educación superior. Buscamos, entre otras cosas, acompañar a los docentes y a los establecimientos en formar estudiantes que estén preparados para los desafíos del siglo XXI, preparándolo en habilidades y en todos aquellos componentes que permitan que estos estudiantes fortalezcan sus habilidades y puedan desenvolverse de mejor manera en el siglo que les está tocando vivir. Para eso, las actividades están enfocadas en el desarrollo de la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la ciudadanía y el desarrollo personal y social. Todo esto obviamente se ha visto afectado por lo que es la pandemia. La pandemia ha fijado nuevos desafíos y ha generado además una situación mucho más crítica en los sectores más vulnerables. Algunos científicos han incluso llegado a definir que la pandemia es mucho más potente en los sectores de alta vulnerabilidad que en el total de la población. Esto afecta también la educación. Sin ir más lejos, la asesora regional de la educación de UNICEF ha señalado que el cierre de las escuelas impide no solamente lo que nosotros todos podemos ver como obvio, que es el aprendizaje, sino que también expone a nuestros estudiantes a situaciones de mayor abuso, de trabajo infantil, de deserción escolar, enfermedades, embarazo adolescente, desnutrición, entre otros grandes sufrimientos que pueden tener los jóvenes y los niños. En este sentido, la escuela entonces no solo es un espacio de aprendizaje y no solo hace una labor de procesos de enseñanza, sino que también es un espacio que contiene, que refugia y que permite el desarrollo integral de los niños y los jóvenes. Es así que nosotros queremos conocer cómo estos docentes están acompañando y están haciendo este trabajo tan esencial para la vida en sociedad, tan esencial para el desarrollo democrático de un país y tan esencial para que miles de jóvenes y niños puedan desarrollarse al máximo sus habilidades, al máximo sus capacidades y al máximo sus vidas. Este panel entonces busca compartir estas experiencias de estos docentes acompañados por el programa PASE y que esta experiencia además sirva para que los docentes en formación de los distintos espacios universitarios también reconozcan cuáles son las situaciones actuales en el aula, cuáles son los desafíos, pero también cuáles son los obstáculos que se presentan a lo largo del desarrollo profesional que ellos van a tener. Para eso hemos reunido a 4 profesores de distintas áreas con distintas experiencias, todos trabajando en establecimientos públicos, todos enfrentándose día a día a las situaciones que pueden desarrollarse en torno a la alta vulnerabilidad, pero también enfrentados y desafiados alegremente a aportar en esos contextos y a generar
un avance no solo en cuanto a prácticas o metodologías, sino que también en cuanto a el acompañamiento y el apoyo a sus estudiantes. Tenemos entonces profesores de 4 de nuestros 7 establecimientos. Tenemos a la profesora Viviana Zamorano, del liceo profesora Gladys Valenzuela, de la comuna de Lo Prado. Tenemos al profesor Juan Pablo Osorio, del liceo Malaquías Concha, de la comuna de La Granja. Tenemos a la profesora Catherine Rojas Chávez, del Centro Educacional Valle Hermoso, ubicado en la comuna de Peñalolén, y al profesor Fernando Jorquera, del Liceo Experimental Gabriela Mistral de la Comuna de Independencia. Cada uno va a desarrollar una exposición de 10 minutos respecto de una práctica, alguna acción pedagógica que sea útil para que nosotros conozcamos en la realidad del establecimiento cómo han sido sus prácticas y cómo han enfrentado el desafío de la educación actualmente. Y vamos a tener un espacio de reflexión respecto de cómo estas prácticas van aportando al establecimiento, cómo estas prácticas se ven desafiadas y cómo nosotros podemos ir aportando a nuestros jóvenes, cómo ha afectado a nuestros jóvenes la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Así que para respetar los tiempos y que ustedes puedan escuchar a nuestros profesores, que son el centro de este panel desde el aula, voy a dejarlos con la mejor profesora que tenemos aquí con todo el corazón. No, en realidad todos son los mejores profesores, en nuestros corazones pase. Viviana Zamorano, del liceo profesora Gladys Valenzuela. Buenos días, mi nombre es Viviana Zamorano, como lo señaló Claudia. Lo primero que quiero es agradecer el que ustedes nos hayan invitado a participar de esta actividad. Creo que es fundamental el espacio que nos dan porque podemos nosotros mostrar un poquito de lo que es este liceo, que a veces está en una comuna a lo mejor olvidada y que no está presente, pero que se hacen cosas entretenidas y bastante importantes. Mi presentación tiene que ver con las prácticas colaborativas. Entonces, quiero mostrar un poco lo que se da de prácticas colaborativas en mi escuela. Espérenme un poquitito, ahí siempre hay algún elemento técnico. Bien, el Liceo Profesora Gladys Valenzuela, como decíamos, está ubicada en la comuna de Lo Prado. Tiene una matrícula de 581 estudiantes, tiene estudiantes extranjeros que llegan a ser, en este caso, el 23% de la matrícula nuestra. Tiene un alto nivel de estudiantes prioritarios, de preferentes, y los índices de vulnerabilidad alcanzan en la enseñanza media un 90% y enseñanza básica un 86,9%. ¿Qué es o qué quise traer de trabajo colaborativo? Una cita de autores catalanes que me gustaría compartir con ustedes. Dice: el trabajo colaborativo es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. El trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. O sea, creo que es muy potente eso, porque es un poco la invitación a no olvidar que aquí somos muchos y que podemos confluir en algún objetivo en común. ¿Cuáles son nuestras experiencias o la que yo quisiera compartir con ustedes? Esto es una muestra en realidad de nuestra escuela, de prácticas colaborativas. En primer lugar, la llegada de la Universidad de Chile a través del programa PASE amplió las posibilidades y formas de trabajo con nuestros estudiantes y con nosotros mismos como profesores. Y eso nos ha ido como calando muy hondo. En el caso en particular de los talleres ARPA Escritura y ARPA Matemática, nos han permitido abrir nuestra mente a nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo. Un profesor que está teniendo claro cuál es la idea de un trabajo colaborativo, de un trabajo centrado en habilidades superiores, va a poder trabajar con sus estudiantes. Bueno, hemos llevado a través de ARPA Escritura, en particular yo, esta experiencia hacia la escuela y hacia los cursos. Yo he trabajado con niños pequeños, desde segundo básico, hemos
he estado trabajando prácticas colaborativas, trabajo en equipo. Los chicos saben que no se trata aquí de mostrar un solo trabajo, sino de poder compartir y trabajar en grupo. Tenemos prácticas profesionales e intermedias. Aquí hay otras universidades hermanas, compañeras cercanas, ¿verdad? Que es en el caso de la Universidad Metropolitana, que ha contribuido y colaborado con nosotros con estudiantes en práctica, por lo tanto han llevado estudiantes en práctica profesional, intermedia, que nos han también contribuido al desarrollo de prácticas colaborativas al interior de la sala de clase para mejorar, obviamente, los aprendizajes. Hemos propiciado y hemos asumido la codocencia, ya sea con profesores del programa de integración, ya sea con profesores ayudantes, con estudiantes en práctica, con docentes que están al servicio de nuestros estudiantes. Y también hemos podido propiciar el trabajo, o lo hemos podido llevar en carne, el trabajo de equipos de aula. Al interior del liceo se han constituido equipos de aula, es decir, una clase, una planificación no se hace sola, no la hace un profesor solo, la hace en conjunto con la docente PIE, lo hace en conjunto con el estudiante y con el ayudante que está. Es decir, yo creo que con el estudiante en práctica, ¿no? Profesionales, futuros profesionales, estamos concibiendo la educación de manera colaborativa, la estamos concibiendo así como en su conjunto. Aquí hay muchos otros profesionales que interactúan, de repente un psicólogo, un fonoaudiólogo, un terapeuta, es decir, acá somos muchos los que podemos estar al servicio de nuestros estudiantes. Quiero mostrar un poquito algunas experiencias. Aquí tenemos experiencia de una profesora de aula con una estudiante del programa Integración. Ellas trabajan juntas, colaboran, planifican, evalúan, reflexionan. Eso es como lo más importante. Tenemos estudiantes hoy día en pandemia, ven esas fotos que les parece como muy reconocidas, ¿no? Con cámara apagada incluso también. Tenemos estudiantes entonces que participan de nuestras actividades junto a los niños, y tenemos reuniones de apoderados donde también vemos que la comunidad educativa se reúne para analizar, para compartir y seguir viendo cómo avanzamos. Ya, pero ¿cuáles son las dificultades que enfrentamos hoy día? Hoy día muchas veces se confunde la colaboración con cooperación, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos tirando una cuerda, todos juegan a lo mejor el mismo rol, pero la idea es poder que cada uno de los integrantes de ese equipo de aula, de ese equipo de trabajo que está en el aula propiamente tal, juegue un rol importante. Entonces, no se trata de cooperación. Aquí hay que, el trabajo colaborativo asigna roles a cada uno de los integrantes. Nos da a veces miedo debatir. Esto es una realidad que estamos viviendo en la escuela, y yo convoco a las nuevas generaciones incluso a que tengan como una actitud bastante presente en este sentido. Nos da miedo debatir, nos da miedo presentar nuestra opinión, o no lo hacemos al interior de la escuela. ¿Cómo van a conocer lo que nosotros pensamos? ¿Cómo vamos a poder mejorar nuestra realidad si nosotros no contrastamos nuestros puntos de vista? Entendiendo que de ahí tiene que salir humo blanco, ¿no? Y tenemos que lograr sacar algunos acuerdos. La pandemia hoy día ha sido una dificultad. ¿Por qué? Porque nuestros chicos están solos en las casas, es decir, no tienen el otro compañero al lado, no tienen con quién aprender juntos. Uno no aprende solito muchas veces, uno aprende mejor cuando está con otro. También se nos complicó un poco la relación familia-escuela, pero ojo, yo creo que ese factor con la pandemia ha sido importante y hay que tenerlo presente. Son nuestros aliados, son nuestros colaboradores en este minuto. Por lo tanto, hoy día tenemos que hacer trabajo colaborativo con la familia, y la familia hoy día se visibilizó, y podemos ver entonces que tenemos un agente ayudante que puede ser muy potente. Así que ojo con eso, que no solo sea una dificultad, sino también que sea una oportunidad. Bueno, y el trabajo de colaboración, apoyo mutuo en el periodo de pandemia es fundamental. Aquí tenemos que estar trabajando con el otro porque es necesario.
¿Cómo podríamos fortalecer? Yo creo que hay que tener apertura a compartir ideas y conocimientos, es decir, nosotros nos tenemos que caracterizar como profesores por ser solidarios con nuestros conocimientos, no son para dejarlos guardados en el gabinete, en el estante, en nuestra sala de clase. Hoy día tenemos que abrirnos a la comunidad y mostrar lo que nosotros podemos compartir, ¿verdad? Y lo que conocemos, ponerlo al servicio de nuestra comunidad. Visualizando un objetivo común, yo creo que es fundamental que el trabajo colaborativo esté basado en eso. Y nosotros, en alguna manera, nuestra escuela, a lo mejor de manera incipiente, esto no es que esté todo resuelto, hemos ido constituyendo estos equipos de aula que sí, la idea es fijar en el centro cuál es el objetivo común de ese curso o con esos estudiantes. Desarrollo de pensamiento crítico, o sea, no podríamos estar ajenos a mirar nuestra realidad y ver cómo la podemos construir o mejorar, o sea, es un llamado, digamos, a nuestras comunidades. Nos queda mucho por hacer todavía y creo que es importante que pudiéramos poner el foco en el pensamiento crítico, desarrollo de habilidad superior, ¿no? La comunicación tiene que estar presente, creo que en el trabajo colaborativo tenemos que estar comunicados, enterados de lo que está pasando en nuestra comunidad y con una comunicación permanente, evaluación entre pares. Nos ha enseñado mucho este trabajo ARPA Escritura. Cómo nosotros presentamos un trabajo y nuestros compañeros opinan en una plenaria. Y eso no lo teníamos. Nosotros no teníamos el desarrollo de la oralidad y el desarrollo del argumento y mantener, ¿verdad?, esa postura de evaluarnos entre nosotros. Es decir, ¿qué mejor para el trabajo colaborativo que haya otro que te evalúe y te entregue una opinión y que de ahí tú puedas desarrollar? Creo que no sé cómo estoy en los tiempos. Me gustaría destacar que, bueno, son algunas de las experiencias de nuestro liceo. Insisto, este liceo de una realidad que queremos cambiar, de una realidad donde nuestros estudiantes a lo mejor tienen pocas oportunidades y el liceo tiene que ser el espacio, como decía Claudia, para generar, ojalá, más oportunidades. Claudia, eso es mi presentación. Muchas gracias a todos y por la invitación. Gracias, muchas gracias, Viviana. Mira, yo creo que aunque hubiéramos tenido un cronómetro en la pantalla en vez de la presentación, no podría haber sido más perfecto en los tiempos, te lo agradezco mucho. Recordarles que estamos siendo transmitidos por USTP, canal 14.3, canal de las Universidades del Estado, y por Facebook Live del Programa Transversal de Educación y del PAS de la Universidad de Chile. Acaba de presentar la profesora Viviana Zamorano, del Liceo Profesora Gladys Valenzuela de Loprado, y bueno, su foco, como ustedes han visto, es los procesos de integración y de trabajo colaborativo entre docentes como parte de prácticas que permiten efectivamente aportar a un desarrollo más integral de lo que son las prácticas de enseñanza-aprendizaje dentro de los establecimientos. Muchas gracias, Viviana, por esa tremenda presentación. Pasamos entonces a nuestro segundo expositor de este panel desde el aula. Presentamos entonces al profesor Fernando Jorquera del Liceo Experimental Gabriela Mistral de la Comuna de Independencia. Todo tuyo el micrófono, Fernando. Yo me retiro, quedas tú al mando. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a mis colegas y por supuesto a nuestros queridos alumnos que en este momento nos están viendo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Viviana. Ella habla de trabajo colaborativo y yo pienso que eso es una de las cosas que, digamos, en estos tiempos se debe dar, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, donde decía ella que nosotros nos podamos incluso hasta coevaluar entre pares, y eso yo lo considero que es fundamental, ¿ya? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer como un poco recordar, porque igual que Viviana, yo llevo 30 años trabajando en la docencia y soy del siglo XX y pasé al siglo XXI, tengo un hijo incluso en el siglo XX, que es del siglo XX y otro nació en el siglo XXI. Y bueno, tengo que un poco recordar cómo ha sido la cosa siempre. Yo me imagino algo así. Me imagino como diferentes realidades, ¿no es cierto? Diferentes burbujas
que sería cada escuelita, ¿no es cierto?, cada escuela que forma este gran universo educativo, y cada una de estas escuelas, ¿no es cierto?, tiene una realidad propia. Y bueno, uno se da cuenta, también lo dijo Viviana, que nosotros somos muy, digamos, hacemos lo que tenemos que hacer nosotros, estamos muy enfocados a lo que tenemos que hacer en nuestra asignatura, y estamos tan centrados en eso que a veces no nos preocupamos un poco lo que está haciendo mi vecino al lado, y no existe prácticamente trabajo colaborativo. Entonces, ahora se está dando un poco más, pero antiguamente, digamos, antes del 2000, etcétera, no se daba eso. Y bueno, me encantaría que ahora hubiese esta apertura, que hubiese más vínculos, y que no estuviera, yo también representé un poco negro, ¿no es cierto?, todo este alrededor, porque tampoco vemos lo que está sucediendo en nuestro entorno del liceo. No nos preocupamos de lo que está pasando ni con nuestros compañeros, digamos, con nuestros colegas, cómo están haciendo sus clases. Solamente me preocupo de hacer las cosas bien yo, porque necesito cumplir con todo lo que me están pidiendo, ¿no es cierto?, la dirección. Hay muchas cosas, el trabajo es estresante. O sea, la verdad que para estar en esta profesión, para hacer pedagogía, hay que amar la pedagogía, porque la verdad es que estar, digamos, 5 minutos con algo que uno odia, es un tiempo eterno, pero cuando uno ama algo, digamos, puede estar toda la vida y nunca no se da ni cuenta, digamos, cómo pasa el tiempo, ¿cierto? Bueno, avancemos. Bueno, yo quiero explicar las experiencias pedagógicas que corresponden a mi realidad, ¿ya? Quiero compartirla con ustedes, y quiero representarlo de esta manera. Hay un director, ¿no es cierto?, en mi establecimiento, que es como un interruptor, que un poco va a encender unas luces, ¿no es cierto?, y nos quiere mostrar, porque nuestro director quiere que nosotros no solamente veamos lo que está ocurriendo dentro de nuestro establecimiento, sino también quiere un poco que nosotros nos vinculemos con el mundo exterior, ¿ya? Entonces está haciendo esa apertura, y hay varias direcciones anteriores que están buscando eso, y tenemos un equipo UTP que está con esa visión de que nosotros nos vinculemos con el mundo externo, y estamos en cuerpo profesores, ¿no es cierto?, que estamos alineados para que esto ocurra así, ¿ya? Y, por supuesto, tenemos a nuestros alumnos. Les presento, nuestro Liceo Experimental Gabriela Mistral. Nuestro director es don Arturo Castro Morales. Nuestra población escolar es más o menos aproximadamente unos 1000 alumnos, ¿ya? Tenemos vínculos externos, que son estas orejitas que tiene esta cara que yo armé, que sería como la imagen de nuestro liceo, ¿ya?, para que usted como que la personalicen un poco. Ahí está una fotito de nuestro liceo de Gabriela Mistral, que está en Independencia. Tenemos, bueno, prácticas pedagógicas que tratamos que sean lo más innovadoras posible, y también que sean integradoras, porque tenemos una población que más o menos un 50% que son extranjeros. Entonces, nuestras prácticas pedagógicas tienen que, por supuesto, considerar a todas estas diferentes, ¿no es cierto?, culturas. Y de hecho lo hacemos, ¿ya? Y hemos estado haciendo todo este tiempo. Somos amigos del medio ambiente. Nosotros queremos el medio ambiente, nos gusta cuidar la naturaleza, y tratamos de que nuestros alumnos lo hagan. Hemos participado digamos, en varios concursos, hemos tratado de tener la mayor cantidad de recursos para poder tener nuestro liceo lo más amigable posible con el medio ambiente. Logramos una certificación medioambiental, y bueno, y vamos bien encaminados con eso, y queremos seguir trabajando, digamos, cuidando el medio ambiente. Y bueno, obviamente que nosotros queremos, porque es el sello también del liceo, queremos ciudadanos críticos, así como también Viviana habló de eso, de que quiere ciudadanos críticos, quiere alumnos que cuestionen lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como liceo? Nosotros miramos para allá, miramos para acá, vemos para todas partes, escuchamos lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿ya? Y de alguna manera nos enteramos de que hay situaciones problemáticas. Hay problemas que están sucediendo. El año pasado, por ejemplo, nos dimos cuenta de que en la calle hay gente vendiendo alimentos, digamos, ahí hay un consumo de alimentos indiscriminado, porque nos dimos cuenta que eran alimentos mal manipulados. Como están mal manipulados, significa que hay mucha gente que se puede enfermar. Y nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa compasión, digamos, ese sentir que algo le está ocurriendo a la comunidad. No ser nosotros nomás, sino que también pensar lo que está ocurriendo y hacernos un poco cargo de eso, comprometernos
con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hicimos campaña, los alumnos se disfrazaron digamos, de estos manipuladores de alimentos, les enseñamos a las familias cómo tienen que tratarse el alimento, hay que ponerse unos guantes, etc. Y tomaron conciencia, de alguna manera, de que no hay que llegar y comprar cosas en la calle. Y eso para nosotros fue un logro, porque por lo menos nos hicimos cargo de un problema social, ¿ya? Y nosotros le llamamos a esas situaciones problemáticas que ocurren a nuestro alrededor, le llamamos problemas sociocientíficos. Lo tomamos como un problema sociocientífico. ¿Qué significa eso? Que es un problema que afecta a la comunidad, que es un problema social, pero lo tomamos desde un punto de vista de la indagación científica. Indagamos científicamente el problema. No solamente opinamos así nomás, sino que al aire, sino que nosotros tomamos, ojalá, los fundamentos que sean científicos, base científica, de alguna manera tenemos que justificarlo, ¿ya? Bueno, tenemos este problema sociocientífico, y este problema sociocientífico lo reflexionamos, ¿ya? Y esa reflexión viene de todos lados, ¿ya? De los alumnos, es una reflexión que hacen la UTP, la dirección, lo que hacen los apoderados, etc. Y esa reflexión nosotros, digamos, con respecto a un problema que sucede a nuestro alrededor, la tomamos un grupo de coordinadores, ¿ya? Tenemos un grupo de coordinadores en el liceo, ¿ya? Que lo nombró nuestro director este año, y de esa manera nosotros, ¿qué hacemos? Creamos un proyecto interdisciplinario, ¿ya? Hemos hecho varios proyectos interdisciplinarios. Este año, como nos tocó la pandemia, ahora tenemos más tiempo para ser más creativos, tenemos más tiempo para ser colaborativos, ¿no es cierto? Y para reflexionar, ¿no? Por lo menos de algo sirvió la pandemia, ¿ya? Con todos los problemas que están sucediendo. Pero por lo menos nos sirvió un poco para eso. Tenemos un poco más tiempo para reflexionar y nos dieron más libertad también, más flexibilidad. Nuestro director nos da esa flexibilidad para que nosotros podamos crear cosas nuevas, cosas novedosas. Y creamos este proyecto interdisciplinario, ¿no es cierto?, que considera, por supuesto, a todas las asignaturas, ¿sí? Arte, inglés, ciencia, matemática, historia. El proyecto Movilízate, por ejemplo, de este año, porque está en la creación de un huerto. Estamos trabajando con los alumnos para que hagan videos, para que hagamos huertos en la casa, para solucionar el problema, ¿no es cierto?, de esto del posible contagio que pueden haber, y también que tiene que ver con la buena nutrición, ¿ya? Porque nos estamos preocupando de ese tema ahora. Bueno, el tema que tratamos este año, les cuento, primero fue la pandemia, obviamente. ¿Ya? Cómo abarcar la pandemia de todos los enfoques posibles. En arte, vieron cómo tratar la pandemia; en inglés, cómo es la pandemia. Nosotros también estuvimos trabajando, me refiero a los de ciencias, yo soy del equipo de ciencias, en matemáticas, de todos los enfoques posibles tratamos el tema de la pandemia. ¿Ya? Permiso, que estoy medio... Y logramos comprometer a los alumnos, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Bueno, el segundo tema que tratamos fue la contaminación ambiental, y ahora estamos viendo la nutrición, ¿ya? La salud y la nutrición. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto interdisciplinario? Consta de 4 etapas. La primera etapa es netamente exploratoria, es decir, los alumnos tienen que explorar, tienen que conocer primero, informarse, y cada profesor pasa su contenido, que corresponde a los contenidos prioritarios en este momento, pasa su contenido y trata que los alumnos se informen sobre ese contenido, y después en una segunda etapa ya no solamente se informan, sino que comprenden, tratan de comprender, y empieza una etapa de indagación, ¿ya? Que es lo más científica posible. Después viene una etapa de reflexión, donde los alumnos ya empiezan a debatir, empezamos a tratar el tema entre todos, ya enfocándonos en el problema sociocientífico que elegimos, ¿ya? Entonces ahora cada asignatura que estaba con lo suyo, ahora se empieza a enfocar en el tema central que corresponde al proyecto. Y finalmente hay una etapa de compromiso, donde los alumnos pueden debatir, pueden hacer exposiciones, pueden hacer experimentos, de alguna manera demostrar que lo que están diciendo, las hipótesis que están planteando son correctas. Cuando hablábamos del tema de la pandemia, por ejemplo, estábamos viendo si habían, qué tantos mitos y tantas realidades había, qué tanto de verdad hay lo que se dice con respecto a este virus, de cómo nos podemos infectar, si era tan necesario usar la mascarilla, por qué es tan necesario, por qué hay que poner tantos metros, por qué no nos podemos dar la mano, por qué no nos podemos abrazar. Entonces los alumnos se preguntaban eso, y empezábamos a averiguar.
¿Por qué los hombres se contagian más que las mujeres? Como decía una investigación por ahí, ¿será tan cierta esa investigación? Entonces, todas esas cosas hacemos que los alumnos las conversen, las practiquen con la familia incluso. Porque ahora, bueno, había dos mundos. Uno estaba metido en la casa y después se iba al trabajo, pero ahora está todo metido en donde mismo. O sea, el trabajo y la casa están donde mismo, está todo mezclado. Entonces, bueno, tuvimos que también meter un poco a la familia en esto. Ahora, en la etapa 1, a la etapa 2, y a la etapa 3 y a la etapa 4, hay evaluación. ¿Ya? Nosotros estamos evaluando formativamente. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo, para que los alumnos vayan aprendiendo, ¿no es cierto?, hacemos una retroalimentación. ¿Ya? Estamos haciendo todo el tiempo una retroalimentación y queremos que, estamos haciendo un monitoreo también, y vamos de alguna manera ayudando a los alumnos para que vayan entendiendo los contenidos y que se vayan comprometiendo mediante videos explicativos, mediante cápsulas, mediante Zoom, mediante también material impreso que llega al colegio. También hacemos que haya alumnos que vayan al liceo, atendemos unos poquitos porque no se puede más, y también los ayudamos, la gente del PIE también nos colabora, etc. Y de esa manera se van logrando cada una de las etapas. Y todas estas etapas son de evaluación formativa, como también nos está pidiendo el decreto, ¿no es cierto? Y al final de todo esto, ¿no es cierto?, cuando ya se logró, llegamos a una evaluación sumativa, que cada profesor la hace, por supuesto, dentro de su asignatura. Nosotros en ciencia nos vamos a evaluar a todos en química, física, biología, etc. Y, bueno, los logros que hemos tenido, me anduve ahí. Los logros que hemos tenido son, primero, el desarrollo del pensamiento científico, aplicado a necesidades que surgen de la contingencia, cosas que nos están ocurriendo a nuestro alrededor. Un trabajo interdisciplinario enfocado en problemáticas locales, con participación de toda la comunidad. Siempre queremos que participen todos. Un desarrollo del pensamiento crítico, con monitoreo y retroalimentación de procesos. Y también hemos logrado proyectos interculturales, con la participación de toda la comunidad. ¿Ya? Esos son nuestros logros. Así que nuestra comunidad gabrielina, ¿no es cierto?, que es nuestro Liceo Experimental Gabriela Mistral, experimental porque siempre estamos justamente haciendo eso. Estamos experimentando, estamos buscando nuevas formas de enseñar lo más innovadoras posibles. Les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Interesantísimo lo que presenta el desarrollo del pensamiento científico a través de proyectos interdisciplinares. El aprendizaje basado en proyectos es una de las grandes metodologías que hoy día se están desarrollando para aportar en los establecimientos al desarrollo de habilidades que obviamente abordan contenidos, pero el foco está en el estudiante, en lo que el estudiante aprende a hacer, aprende a vivir, aprende a experimentar. Así que agradecemos esta mirada que nos hace tan amplia respecto de cómo fue el proceso en el establecimiento, las etapas, y cómo efectivamente se puede realizar un trabajo interdisciplinario en las comunidades educativas y que puede además dar otros frutos, como es la integración de la comunidad externa, es el aportar a los contextos y hacer una educación que efectivamente sea una educación auténtica, que esté vinculada con la realidad del estudiante y no que se convierta en una burbuja que le genere como una disociación entre lo que es su cotidianidad y lo que va aprendiendo en la escuela. Así que muchas gracias, profesor Fernando. Vamos a presentar entonces ahora a nuestro tercer expositor, el profesor Juan Pablo Osorio, del Liceo Malaquías Concha de la Granja. Estamos muy contentos. Juan Pablo va a presentar una experiencia que se vincula con algunas de las prácticas de acompañamiento que hemos tenido en los establecimientos que acompañamos como programa PASE. Así que, sin más, te dejo, Juan Pablo, todo tuyo el escenario. Hola, buenas tardes, buenos días aún. Me presento, soy Juan Pablo Osorio, profesor de matemáticas del Liceo Malaquías Concha. Mi liceo cuenta también, como el del profesor, con alrededor de 1000 alumnos. La diferencia es que nosotros tenemos desde prebásica, básica, hay enseñanza media y también hay nocturno, ¿ya? Y entre todos son casi 1000 alumnos, ¿ya? Yo les quería comentar sobre mi experiencia como profesor y justamente vinculándolo con todo lo que es la metodología. Y para poder lograr bien comunicarme con la metodología, voy a devolverme un poco hacia mi formación profesional, ¿ya?
Mi formación profesional fue en la Universidad de Santiago, en la Facultad de Ciencias. Ahí estudié licenciatura en Educación Matemática y ahí viví dos cosas bien importantes de mi formación. Una, la parte teórica, la matemática en sí, y los ramos de pedagogía, cómo transmitir ese conocimiento. Y ya estudiando yo notaba que eran dos roles totalmente distintos. Lo primero, la matemática, lo duro, lo firme, el rigor, casi con sangre, con dolor. Y la presentación de los contenidos eran totalmente como me enseñaban en la pedagogía. Me enseñaban primero que partimos interactuando, después pasamos a generar alguna cierta generalidad para después definir y decir qué son las cosas. Pero en cambio mi profesor de matemáticas, ejemplo, el de álgebra. Estas son las matrices, estos son los determinantes, el de cálculo, estas son las integrales. Y después, aplicación de la integral. ¿Para qué sirve? ¿Para qué viene? Entonces, después uno llega al contexto, termina de estudiar y sabe, según los ramos pedagógicos, que tiene que enfocarse en qué? En generar habilidad. Y ahí entramos en el primer todo. ¿Por qué razón? Porque mi educación se basó en el conocimiento, en las definiciones matemáticas. Y después supe para qué. Entonces, después cuando quiero interactuar, ya vengo formado de esa forma. Vengo de esa forma. Y también quiero comentar que los profesores ahora tienen un rol distinto. Yo, que voy a cumplir 40, aunque no lo parezca, me formé en el tiempo. El profesor, cuando yo tenía 10 años, 15 años, era una imagen del conocimiento. Era lo más cercano. Estaba el profesor y el icarito. Eran los dos lo máximo. ¿Cachai? Pero en cambio ahora, el contexto de ahora, los profesores con internet, todo como está, cambia el rol. Ya el conocimiento ya está masificado, ya existe. ¿Ya? Por ejemplo, yo el otro día le hice clase continuamente, le empecé a hacer clase a un niño chiquitito que va al tercero. Y viene con otro chip, viene con otras ideas. Yo estaba ahí haciéndole clase lo más bien y como le hago a los más grandes, le hablé de las cantidades, de las teorías, cómo fueron aumentando. Y hablé de los pueblos nómadas y sedentarios. Y él me seguía y de repente yo pues ya le dije, oye, pero ponme atención. Y él me dice, no, es que estaba viendo si pensaba lo correcto de lo que me dijo. Y pensaba algo muy similar de lo que me dijo. Y yo dije, googleó un niño de tercero, lo googleó y buscó esa que no sabía el conocimiento. Entonces, eso ya me dice a mí que la relación con el conocimiento que tienen los niños, no me están esperando al profesor que le diga la verdad absoluta, sino que más encima lo corroboran, lo confirman. Entonces, eso yo lo encontré magnífico. Y continuando con lo que les decía de mi formación. ¿Ya? Luego, llego a trabajar. ¿Y qué me topo? Estoy haciendo lo mismo que los profes que me formaron. Definición, logaritmo, esto es logaritmo. Yo diciéndole quién es, cómo se hace, y después resolvamos ecuaciones, apliquémoslo. Entonces, ahí yo decía, uy, algo me falta, tengo que enganchar mejor aquí. Después, llegué a trabajar a este liceo, que lo quiero mucho, tengo una relación bacán con él, llevo del 2013, ¿ya? La mitad de mi formación profesional la he hecho aquí en este colegio, ¿ya? Y cuando llegué a trabajar acá, después con el tiempo apareció lo del pase, y que nos iban acompañando, que nos iban vinculando con nuevas prácticas, y un año empezaron a trabajar con ARPA. Y ahí yo me voy a detener un poquito a mencionarle esta metodología. ¿Ya? Funciona básicamente en 4 etapas. ¿Ya? Son trabajos grupales. ¿Ya? Grupales, y lo interesante es que son grupales al azar. ¿Ya? Y antes, cuando la primera etapa es la entrega, que los chiquillos tienen que
buscando sus grupos al azar, se sientan, yo les informo, bueno, con el tiempo ya se saben las reglas, ya cuántas son las reglas bien simples. Lo primero, todo el grupo tiene que estar de acuerdo con lo que está contando. Ya el hecho de estar de acuerdo habla de la argumentación, ¿ya? Que es algo súper complejo cuando uno lo ve. En el fondo, en matemáticas, nosotros somos unos grandes aplicadores. Aplicamos. Hay que calcular un área, aplicamos. Hay que hacer esto, aplicamos. Entonces, cuando uno ya piensa en las habilidades más complejas, argumentar, y los chiquillos tienen que estar de acuerdo. Y para estar de acuerdo hay que argumentar. No importa la idea que tengan, pero usted la argumenta. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo. Y más encima, todos tienen que entender. Ellos levantan la mano y yo voy a ese grupo. Bueno, y lo importante cuando uno trabaja con un estándar de loteología es la planificación. Entonces uno planifica todas las posibles formas que lo van a resolver estos problemas que son no rutinarios. Esto significa que pueden tener muchas formas de resolverlo, por tablas, por canteo, por ecuaciones, distintas formas. Levantan la mano y ellos me contestan. Y yo, en vez de hacer todo lo tipo que hace el profesor de matemática, que es tomar lo bueno que tiene, arreglárselo y dejárselo en una bandejita. Un ejemplo, cuando uno es chiquitito, se aprende las tablas, le dicen 5 por 5, 20, y le dejan ahí al niño. Lo mismo pasa cuando uno va creciendo. De nuevo, el profesor tiende a dejártela ahí en una bandejita. En cambio aquí, ¿yo qué hago? Digo, tengo una pregunta pensada. Y esa pregunta, ¿qué los hace? Lo hace reflexionar, lo hace cambiar, lo hace darse cuenta que están equivocados, o también los vincula con otro proceso que pueden mejorar de ahí mismo. El poder de una pregunta. Luego de eso, es como esta etapa ya en la activación de las preguntas. Después viene una etapa después de consolidar, que en el fondo todos consolidan. Por ejemplo, el que no logró resolver el problema, yo tengo simplificaciones. Se las entrego, les voy dando preguntas, y ellos van, y ahí, como ellos ya están todos pensando, todos comunicándose, que es otra habilidad que cuesta comunicar mucho, cuesta, y lo logran. Y después, como lo simplificaron, lo lograron, generalmente va de la mano como un modelo, entonces empiezan a modelar y hacen lo que hicieron. Y otro, que ya están más consolidados, voy afianzando, que ahí sería ya la consolidación. ¿Buscando qué? Buscando el modelo, la generalidad, buscando que ellos lleguen ya, no sé, si era hasta el piso 3, les pregunto por el piso 4, por el piso 5, hasta llegar un momento, y si tiene n pisos, y cuando llegan a eso y lo conversan, lo concretan, se les abren los ojos, y eso para mí es magnífico. Y la última etapa, que sería la del plenario, que tiene que ver con todo lo que es trabajo colaborativo, con todo lo que han mencionado los profesores, pero esta parte del plenario, yo con el tiempo ya la he ido desarrollando mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo es el problema que los chicos vienen adelante y lo expresan, como ellos lo resolvieron. Claro, con el tiempo yo me di cuenta que en el plenario, yo antes tengo que estar monitoreando para darme, es como una película. En el acto de resolver el problema, yo voy haciendo el guión. Voy mirando, mira lo que hizo él, mira lo que hizo este joven. Claro. ¿Por qué? Porque el plenario decir, pasa el grupo 1 que hizo, y diga lo mismo que el grupo 2, que el grupo 3, después ya se pierde el sentido. Pero en cambio uno hace un hilo conductor ahí, y dice ya, ellos que se lo simplifiqué, parten. Y parten de una simplificación, y más encima validándose ante sus compañeros. El que hizo menos, se presenta, y lo valida, y lo hace muy bien, y se sienta como un victorioso. Eso es bacán. Y después de ir vinculando, después ya con el tiempo adquirí y solté el mando, solté el plumón, solté el pizarrón. En los plenarios ya me voy para atrás y simplemente como un director ahí, me creo así como, no me falta una varita, y voy trabajando con eso y se hace un hilo conductor entre una secuencia de lo que van haciendo todos los alumnos, apoyo otras personas que yo ya vi que lo hizo de otra forma. Oye, Manuel, ¿cómo lo hiciste tú? No, bien, profe, yo hice esto, y así van interactuando en sus distintas formas. Y eso para mí me ha llenado todo mi último tiempo de docencia. El trabajo de ARPA, hace exactamente, de hecho me estuve viendo
dentro de los contenidos prioritarios, todas las habilidades están. Resolver problemas. Resolver problemas es lo más bacán que hay en matemáticas. Es como entrenar toda la semana y no jugar el fin de semana un partido, de lo que sea. ¿De qué me sirve saber las propiedades laboratorias si no resuelvo problemas? Entonces, ARPA parte con ese principio que es resolver problemas. Argumentar es la base del grupo. Si no argumentan, no consolidan, no llegan a ningún lado. Modelar. Modelar, ellos mismos van generando un modelo y lo presenten y después presentar, que es otra habilidad. Entonces, yo por el tiempo ya ando bien, quería comentarles sobre eso a los jóvenes que están empezando su formación, que vayan aplicando las nuevas metodologías donde midamos habilidades, que es lo que nos importa. Las habilidades son, ¿de qué me sirven los contenidos si no desarrollo habilidades con esos mismos contenidos? Eso quería presentarle a todo el mundo. Muchas gracias por darme el tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por esa pasión, por esa capacidad para comunicar lo valioso que es el trabajo con estas metodologías. Yo creo que tocaste varios temas que son muy interesantes: la democratización del aula, el trabajo de desarrollo de habilidades en los estudiantes, más que el trabajo de contenido, el desarrollo del pensamiento matemático, que es una de las grandes falencias que a nivel de estudios internacionales aparecen en Chile, que tiene que ver con no aprender una operatoria o una fórmula, sino que la persona sea capaz efectivamente de pensar para qué sirve la matemática y pensar sus propias fórmulas, pensar sus propios caminos. Es algo que siempre está como al debe en nuestra realidad y tiene que ver, claro, con los espacios de formación donde los docentes de alguna manera vamos replicando la forma en que nosotros hemos sido formados. Entonces, y pasa, yo creo que en muchas disciplinas, en el caso de la matemática, de la ciencia, de la historia, es más difícil aún aquellos que estudian primero en las licenciaturas y después estudian las pedagogías, donde a la base ya tienen una formación disciplinar muy dura y después tienen que de alguna manera ver cómo lo convierten en transferencia de conocimiento a los estudiantes, cómo hacen la transposición didáctica que se ajuste mejor al contexto. Así que te agradezco mucho, te agradecemos como panel docente de experiencia esa pasión que tú nos transmites por implementar efectivamente metodologías que permitan el desarrollo de los estudiantes en el aula, que el estudiante sea el centro y nosotros nos convirtamos en mediadores de ese aprendizaje de habilidades que sí van a perdurar para el resto de su vida, más que contenidos específicos que de alguna manera pueden ser olvidados, si no se aplican efectivamente no están muy a la base de sus necesidades. Así que te agradezco mucho. Vamos entonces a nuestra última expositora del día de hoy, la profesora Catherine Rojas Chávez del Centro Educacional Vallehermoso, profesora de Historia, colega, hemos estado trabajando en el año juntas, así que Catherine, te dejo aquí, este es el espacio, puedes comenzar a presentar cuando tú quieras. Hola. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, empezar igual que mis colegas agradeciendo al programa PASE de estos espacios de diálogo, de compartir experiencias que son tan necesarios en esta etapa, sobre todo de pandemia, como que estamos como tan encerrados. Agradecer también a los colegas, que parece que estamos todos como en la misma dinámica metodológica, que me parece súper importante. Bueno, voy a presentar. Bueno, mi nombre es Catherine Rojas, como les señalaban, yo soy profesora del Liceo Bicentenario, Centro Educacional Vallehermoso. Ya soy egresada de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, gloriosa. También estoy ahora profesora de Historia, Geografía y Formación Ciudadana, ya que es como el desafío del siglo XXI en la docencia. Características a grandes rasgos de mi liceo. Bueno, es un colegio, es un centro educacional técnico profesional, que eso ya le da como unas características específicas. Ya tiene un total de 714 estudiantes que van desde prekinder a cuarto medio. Y tiene un índice de vulnerabilidad del 93% en la enseñanza básica y 90% en la enseñanza media. Ya es bastante alto.
bueno, dentro de el Colegio Técnico de TP tiene dos especialidades que son muy importantes, que son terminaciones de la construcción y administración. ¿Ya? Entre esos dos ejes se sitúa la especialidad del establecimiento, y algunos de los desafíos a grandes rasgos es, bueno, primero entregar las herramientas para la educación superior, pensando en que son estudiantes con extrema vulnerabilidad, poder romper, ¿no es cierto?, el círculo de la pobreza a través de la educación superior y la entrega de herramientas, ¿ya? Poder desarrollar habilidades para el mundo laboral también, las habilidades blandas sobre todo, ya que es un gran desafío, sobre todo en los terceros y cuartos medios que están preparándose para sus prácticas, bajar sin duda los índices de deserción escolar, que es tremendamente complejo, ya que esa es una amenaza constante, ya dentro de los FODA es el tema de la deserción escolar, sobre todo ahora en pandemia, ya que se complejiza más esa situación y es probable que suban estos índices. Y bueno, y lo que nos toca a nosotros, lo que nos convoca un poco es formar estudiantes autónomos y ciudadanos activos, que claro, en el papel y en la teoría suena súper lindo, pero llevarlo a la práctica es bien complejo, ¿ya? Bueno, tratando de compartir alguna experiencia que realizada en el establecimiento, bueno, pensar, ¿no es cierto?, que en el tema principal de la actividad, ¿ya? Como dijeron los compañeros y los colegas, el tema del trabajo en base a proyectos, el aprendizaje en base a proyectos es como una metodología que se viene muy fuerte ahora, ¿ya? Y que se está tratando de llevar de manera transversal a todas las asignaturas, ¿ya? Yo les voy a presentar una actividad, o un modelo de actividad que se diseñó en el establecimiento para poder trabajar con los estudiantes, que vincula formación ciudadana con otras asignaturas, ¿ya? Bueno, primero tenemos, ¿no es cierto?, el primer paso para eso es poder crear la formación de equipo, ¿ya? En esta primera parte del desarrollo de la actividad está la formación de equipos, que no es tan fácil, porque cuando hablamos de equipos, a veces nosotros, ni siquiera los profesores a veces trabajamos mucho en equipo, ¿ya? Entonces, el enseñar a trabajar en equipo tiene que ser también de parte de los profesores y de la comunidad, ¿no es cierto? Que nosotros enseñemos a hacer equipos trabajando nosotros también en equipo. El trabajo colaborativo del que hablaban los colegas antes, ¿ya? Debe tener claridad el docente sobre lo que es el equipo, ¿ya? Y cómo es el trabajo colaborativo y cómo se proponen, ¿no es cierto?, objetivos comunes, ¿ya? Después identificar las necesidades de la comunidad educativa, que también es complejo, que lo vamos a analizar brevemente, la articulación curricular, que es otro gran desafío, y el desarrollo del proyecto en sí, ¿ya? En la primera parte de la formación de los equipos, bueno, trabajar obviamente coordinadamente con otros según acuerdos y metas comunes, ¿ya?, para lograr objetivos compartidos. Y ojalá esa formación de equipos sea, obviamente, formada por los mismos estudiantes, pero tratar también de que dentro de estos equipos hayan estudiantes con distintas habilidades, el que no sé, que tiene habilidades del lenguaje, otro que sea más líder, otro que dibuje, otro que sea más proactivo, pero que en el fondo se distingan muchas habilidades de los estudiantes en un equipo, ¿ya? Identificar necesidades de la comunidad educativa. Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿ya? Porque en el fondo, los chicos, cuando tienen que problematizar una necesidad, se complican mucho, ¿ya? Porque dice, ¿qué necesitan ustedes como estudiantes en la comunidad educativa? ¿Qué podemos nosotros hacer para fortalecer esto? Para fortalecer la comunidad. Y dicen, no sé, que los recreos sean más largos, por ejemplo. Empiezan como con ese tipo de respuesta. Que hay, no sé, pues que existan menos menos horas de matemática o de historia. Entonces, cuando empezamos como a profundizar en el tema de las necesidades de la comunidad, los chicos empiezan solos, ¿ya?, ellos mismos, a lanzar ideas sobre, ¿debe hacer el colegio tal o cual cosa para mejorar la convivencia escolar, el tema del reciclaje, el tema de los compañeros inmigrantes, que cada vez son más, cómo adaptar, ¿no es cierto?, a los compañeros, si falta un basurero, si falta una banca, si faltan áreas verdes, todas esas necesidades empiezan a salir de ellos, ¿ya? Pero
cómo transformar eso que el colegio debe hacer en nosotros debemos hacer o nosotros podemos hacer. ¿Ya? Cómo nosotros, estudiantes, podemos satisfacer una necesidad del establecimiento. Y esa es como una parte bastante compleja porque que los chicos logren problematizar una situación, en la teoría es bien complejo. ¿Ya? Una vez que los chicos identificaron las necesidades, ¿ya? O problematizaron estas necesidades, poder llevar cada una de ellas a la asignatura o al profesor de asignatura que corresponda, si es ciencias, por ejemplo, como se ven en las imágenes, que se trabaja muy paralelamente entre ciencias y formación ciudadana, ¿ya? El tema también puede ser educación física, puede ser lenguaje, cualquier asignatura que permita articular y llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos de la ABP, de estos proyectos educativos ciudadanos. Lo importante es que los chiquillos, y acá lo importante también es el trabajo con los docentes, ¿ya? Que hay una predisposición de los docentes a trabajar en conjunto para desarrollar este tipo de actividades, ¿ya? Bueno, esta parte que es como la parte ya más teórica del desarrollo del proyecto, es como lo organicé para poder trabajarlo así en la misma sala de clase, ¿ya? Bueno, primero identificar la necesidad, como veíamos anteriormente. ¿Qué necesitamos como establecimiento? Necesitamos, por ejemplo, reciclar el papel blanco. Unos chicos querían enseñar a los niños de kinder, los niños de segundo medio, enseñar a los niños de kinder a sembrar plantitas y un trabajo de jardinería que lograron llevar a cabo con los chicos y que fue una actividad muy, muy bonita. Otro caso de estudiantes que querían mejorar el laboratorio de ciencias, ya identificaron esa necesidad, lograron, bueno, hacer la descripción del problema, que también uno dice descripción del problema, pero describirlo para ellos fue sumamente complejo. ¿Y para qué hablar del planteamiento de los objetivos? ¿Ya? Si para los docentes, para los académicos, plantear objetivos se hace complejo, enseñarle a los estudiantes a hacerlo es harto tiempo. Es harto tiempo, pero ahí entramos a articular con lenguaje, ¿cierto? Porque ahí el apoyo multidisciplinario es muy importante, ¿ya? Después, una vez que los chicos plantearon los objetivos, que fue una tarea titánica en realidad, el tema del objetivo general, que es un objetivo específico, no, fue muy difícil. La organización de las actividades, ¿ya? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Qué actividades vamos a realizar para poder lograr estos objetivos que nos planteamos a partir de esta necesidad? Y trabajaron con una carta Gantt, ¿ya? Se organizaron en los equipos qué estudiante iba a hacer las actividades para desarrollar el objetivo final. Y ahí eso obviamente va siendo monitoreado por los profesores de las asignaturas en los que están trabajando mucho fuera de la sala, ya también. Y bueno, y el tema de la gestión, ya una vez que los chicos organizaron todas sus actividades, ya nosotros necesitamos implementar el laboratorio de ciencia, ya con mayor cantidad de materiales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a gestionar. ¿Con quién hay que hablar para poder lograr ese objetivo? Voy a hacer una entrevista a la directora, voy a entrevistar a alguna persona de la corporación, ¿ya? ¿Cómo lo hago para gestionar, en este caso, esta necesidad? En el fondo, ahí empieza ya la parte de aplicación, ya en los recursos, la necesidad de los recursos, cuánto dinero se necesita dinero, disponemos de esto. En el caso de los estudiantes que querían arreglar las bancas, hablaron directamente con los cursos de terminaciones en construcción para medir, ¿no es cierto?, las bancas que existían, de qué material estaban hechas, y todos tenían distintos roles, ¿ya? Y a medida que pasó el tiempo, que si bien esto es una actividad que se diseñó un poco en marcha blanca, ¿no es cierto?, con el tema de la formación ciudadana, que viene tan fuerte, pero como que de pronto nos pilló con las manos vacías y tenemos que aplicar esto. Y claro, los chicos empezaron a trabajar en cosas que no habían trabajado antes. El tema del ABP, para nosotros era tan nuevo como para ellos, ¿ya? Entonces para ellos empezar a diseñar este tipo de trabajo fue complejo, pero se dieron cuenta en la etapa de gestión que sí se podía lograr ciertos objetivos. Y finalmente en la presentación, cuando ellos entregan a la comunidad
lo que habían realizado. Que esa parte, la parte de presentación, no se pudo llevar a cabo el año pasado porque fue el estallido social, octubre, y no hubo posibilidad de presentarlo. Pero era el último paso, digamos, de esta actividad, del desarrollo, que es presentar a la comunidad lo que ellos habían realizado. Ya, obviamente que el 10 de octubre generó muchos cambios en cuanto a las perspectivas de cómo mirar la educación, sobre todo ahora con la pandemia, ¿ya? Empezar como a replantearse ciertas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes, del empoderamiento de los estudiantes, de cómo ellos de alguna forma van a poder desarrollar habilidades sociales, pero desde otra perspectiva, ya protagonistas, ya como actores ya de sus aprendizajes, ya empoderados totalmente, y nosotros estando a la altura de los requerimientos que ellos tienen, ¿ya? Bueno, obviamente hay nudos críticos dentro de estas actividades y que tiene que ver también con que como son nuevas metodologías que se están recién aplicando, ¿no es cierto?, estas metodologías, entonces como que en esta como marcha blanca de aplicación van a generarse ciertas dificultades. Dentro de esas dificultades, la primera, ¿no es cierto?, es la teoría versus la práctica. ¿A qué se refiere eso? Que en el fondo todos decimos, no, qué rico que los chiquillos participen, que sean autónomos, que sean proactivos, pero en la práctica, de pronto los colegios, los discursos son más bien autoritarios. No sea tan autónomo en realidad, mejor ahí nomás. ¿Ya? Entonces, ese como discurso que tiene la educación, en el fondo de crear estos espacios de estudiantes más críticos, de desarrollar las habilidades, ¿no es cierto?, la más alta de la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto?, que es crear, analizar, reflexionar, en el fondo, a veces en la práctica no se da tanto, porque es mejor quédate sentadito en la sala, no hables mucho, no salgas de la sala. Todavía existe esa cultura docente en educación de el quédate calladito, no hables, no trabajen en grupo, no desordenen la sala. Entonces ahí choca la teoría con la práctica, ¿ya? Otro nudo crítico es la gestión de los tiempos, que ahí yo creo que los colegas van a apoyar un poco, porque el tema de desarrollar estas actividades requiere tiempo no solo para hacerlas, para realizarlas, para diseñarlas, sino que también para articular con los otros docentes en las distintas asignaturas, y tienen que hacer articulaciones planificadas, tanto desde el punto de vista curricular como desde el punto de vista metodológico. Tienen que ser articuladas. El tema también del uso de las TICs. Ya creo que ahora en pandemia quedamos todos ahí al desnudo con nuestro desconocimiento mucho de las TICs. ¿Ya? Ahora, claro, con el tema de la pandemia ya como que todos nos manejamos un poco mejor, pero sin duda que las TICs ayudan mucho al desarrollo, y sin duda que son habilidades del siglo XXI, y que nosotros tenemos que manejar tan bien como los estudiantes, que a veces ellos manejan mejor que nosotros. ¿Ya? Entonces, estar como un poco a la altura de los requerimientos del siglo XXI en cuanto a formación ciudadana y la importancia de las redes sociales, el buen uso de las redes sociales. ¿Ya? Y cuarto nudo crítico, sin duda, que son las pruebas estandarizadas, ¿ya? Porque la sobrevaloración del CIMSE está generando que finalmente los establecimientos educacionales se dirijan siempre allí, ¿ya? Y eso también topa y muchas veces pone en contra todo esta nueva metodología, ya se hace muy compleja cuando dicen hagamos más matemática para el CIMSE, más horas de matemática para el CIMSE, pero eso se contradice totalmente con el trabajo de proyecto y el aprender haciendo muchas veces, porque requiere de otro tipo de habilidades. Hay mucho, como decía el colega, hay conocimientos de matemática que en el fondo sirven para la vida, ¿ya? En el fondo, como modo de reflexión, ¿ya? Yo no puedo educar y formar en ciudadanía o en un proyecto si el estudiante no le toma el peso, no le da la importancia a su aprendizaje. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué aprendí esto?
si yo problematizo una necesidad del establecimiento y me doy cuenta que el estudiante como equipo, y que ellos se dan cuenta que como equipo pueden solucionar, ¿ya?, o mejorar una situación problemática del establecimiento, van a aprender, porque están comprometidos, porque le están dando un sentido a su aprendizaje. Y eso sin duda que tiene que ser una habilidad del siglo XXI, y trabajar para eso sin duda. Tenemos que generar los espacios para el trabajo colaborativo. Si los chicos de pronto tienen que salir al patio o salir a la puerta del colegio o estar muchas horas fuera de la sala, es parte del juego, ¿ya? Que los docentes también podamos trabajar colaborativamente manejando los currículum de los otros docentes para poder establecer estas articulaciones, ¿ya? Y obviamente hacer partícipe a toda la comunidad, y eso incluye apoderados, auxiliares, paradocentes, a todos los asistentes de la educación, las duplas, o sea, la comunidad, el colegio es una pequeña ciudad en el fondo, donde todos colaboramos entre todos, y eso tiene que estar siempre ahí, transversalmente, en todas las asignaturas, no solamente en historia, no solamente en lenguaje, sino que en todas las asignaturas, ya, para poder ir monitoreando y apoyando todas las etapas del proyecto, de todos los proyectos que se hagan a nivel escolar. ¿Ya? En el fondo, ese era el objetivo de esa actividad, y ojalá se pueda seguir realizando en el futuro para que los chicos puedan empezar a empoderarse y hacerse parte de su aprendizaje, y obviamente desarrollar este pensamiento ciudadano. Lo necesitamos ahora, más que nunca. Bueno, esa es mi exposición, Claudia, te dejo a ti. Muchas gracias, Catherine. Sí, yo creo que estamos en un momento en el cual se habla de la necesidad de una formación de ciudadanos, de una necesidad de una participación particular de ciertos grupos, pero la participación y una ciudadanía activa también es algo que se forma en los espacios de la escuela, en las comunidades escolares, y para eso efectivamente hay que abrir espacios de colaboración entre los estudiantes, de diálogo. Lo que plantea Catherine, lo que plantea Juan Pablo, lo que plantea Fernando, Viviana. Las personas tienen que hablar, tienen que confrontar ideas, tienen que enfrentarse a temas controversiales y encontrar soluciones o consensuar acciones, pero tienen que trabajar, tienen que poder abrir ese espacio en el cual todas las opiniones van surgiendo y van dando como resultado una nueva práctica. Y ese es un esfuerzo conjunto de todos los actores que participan y que requiere efectivamente de ir liberando ciertas instancias que tienen que ver con el control, con el poder, con las prácticas a veces de las escuelas que parten de supuestos que nosotros podemos entender desde el discurso, desde la teoría, que ya no deberían ser parte, pero que siguen muy vigentes en muchos espacios. Así que te agradecemos por esa reflexión, Catherine. Profesores, los invito a que podamos abrir las cámaras. Estamos a unos minutos del cierre y quisiera plantear dos preguntas que pudiesen ser útiles para los profesores que están en formación, que hoy día están viendo lo que está pasando en el contexto actual, y que un poco podamos desde ahí darles algunas luces de lo que podría ser la situación que ellos van a enfrentar cuando entren a las aulas reales, comillas, las realidades de las distintas comunidades educativas en las cuales podrían trabajar. En ese sentido... Se fue. Me silencié. Ahí sí. Sería interesante que nosotros pudiésemos entonces pensar qué herramientas, qué metodologías, qué experiencias ustedes consideran que son más contextualizadas, que permiten un mejor desarrollo de habilidades, así como si usted tuviera que decir una metodología en 5 minutos, ¿cuál sería? Y cómo un poco tienen que enfrentar estos docentes esa integración de estas metodologías en su establecimiento, un poco rescatar esa parte de lo que ustedes han ido conversando. No sé si partimos con Fernando. Ay, lo vi de sorpresa. No, con respecto a la metodología, yo estoy ocupando hace rato, digamos, no tanto hace rato, pero desde el año pasado, que es de indagación científica. O sea, yo pienso que es la metodología más adecuada como para formar lo que nosotros queremos como liceo, que son alumnos que sean ciudadanos críticos en el futuro.
Entonces, la integración científica, pensamos nosotros que la metodología científica tiende a eso, ¿ya? Y lo estamos tratando no solamente de aplicar en nuestra área, que es de ciencia, sino que también en otras áreas, porque pensamos que la integración científica se puede hacer en otras áreas, no necesariamente tiene que ser en ciencia. Y no queremos tampoco formar universitarios ni gente que sean necesariamente científicos, sino que queremos un poco ciudadanos, o sea, gente común y corriente que no tenga a lo mejor ninguna profesión, pero sí que sean un poco cuestionadores de lo que está ocurriendo, de que no acepten las cosas de buena a primera, sino que aprendan a cuestionar, pero con sólidas bases, que tengan buenos argumentos, que aprendan a debatir, no ir a, digamos, así como por la razón, que no sea por la fuerza, sino que sea siempre por la razón, así como dice el escudo nacional. No sé cómo lo ves ahí, Juan Pablo. ¿Qué herramientas, qué metodologías tú dirías? ¿Sabes qué? Yo, profesor en formación o profesores que están en sus primeros años de práctica, esta metodología, esta acción pedagógica, sí. Bueno, yo quería comentar antes netamente de las acciones o la metodología, que si uno reflexiona y trata de pensar, mirar atrás, ¿qué fue significativo dentro de la educación de uno? Yo creo que ese profesor más allá que el que entrega contenidos, que es empático, que da como una reflexión, que da tips, cómo mejorar las cosas, que tiene una calma, que tiene un encanto. Yo creo que la educación hay que ser un poco así. Te tienen que ver así. Para mí, pararme en la sala es un arte. No es tan simple. Y vinculo harto que como te ven, te tratan, como te ven, responden. Entonces, para mí es súper importante eso, generar esos vínculos, sobre todo en un entorno donde hay más vulneración, más riesgo social. Aprender matemáticas del viejo pesado, uno va a seguir siendo el viejo pesado. No, porque uno por formación también cree que los contenidos, el rigor, y que si la matemática no entra con sangre, no. Ese concepto es muy antiguo, arcaico de los griegos en el Olimpo, que ellos tenían el conocimiento, no. Ahora, ser cercano, bueno, estamos en pandemia, pero un abracito, la comunicación, ese tipo de cosas genera mucho en el proceso del aprendizaje. También la metodología, pero quería comentar eso de que cuando uno reflexiona y mira hacia atrás, los profesores significativos no son los viejos pesados. Los viejos pesados uno le agradece, los contenidos, eso es como para la universidad. Ese profe mala onda, pero que me enseña bien, sí, le agradezco porque me enseñó esto. Pero cuando uno trabaja con los más pequeños, yo creo que uno más agradece a ese profe que se preocupa por mí, que se preocupa por mi persona y que yo aprenda para el futuro. ¿Ya? Y eso quería comentar que era importante. Y fuera la metodología que ocupen, lo que importa es, como decía la profesora, no tener miedo al debate. ¿Sí? Como que uno piensa que una discusión es una pelea. No, a mí no me gusta discutir porque terminamos peleando. Eso también, súper arcaico, uno tiene que tener una disposición a debatir, a argumentar, a comunicar. Eso es súper importante. Como lo mencioné en la presentación, los contenidos por sí solos no sirven de nada. Tenemos que vincularlos a problemáticas, a desarrollar habilidades. Y les recomiendo que busquen la metodología que busquen y que apliquen, pero céntrenlo en que si no hay comunicación, si no hay argumentación, si no hay un debate bonito de la palabra, buena de lo que es debatir, se pierden. Es como saber que 2 más 2 es 4, pero nunca ocupar ese 2 más 2 es 4. Entonces, eso, que busquen metodologías donde las personas puedan resolver cosas, que vean toda la problemática que existe, como ya mencionaron los profes, que todo es transversal. ¿Ya? Un pequeño problema involucra muchas más cosas y todos tienen algo que ver, todos tienen que aportar. Eso es muy importante para mí.
el diálogo, el debate, y junto con no olvidar la empatía y todo lo que significa un profesor. ¿Ya? Algo para enamorarse, que presta para hablar mucho rato, porque para mí ser profesor es algo súper mágico, es que me paguen por hacer lo que corresponde, por hacerlo bien, y más encima que sea como pasarlo bien, es impagable. Así que les deseo a todos los oyentes que están en su formación todo el éxito más adelante, porque lo hicieron muy bien. Ser profe es para enamorarse. Gracias, Juan Pablo, por esa pasión, por ese mensaje. Profesora Viviana, su mensaje para los profesores en formación, su consejo respecto del trabajo de aula, las metodologías, la escuchamos. Está sin el micrófono todavía. Disculpa. En realidad yo siento que es como súper importante lo que dice Juan Pablo y lo que ha dicho Fernando en esto, ¿no? Creer esto y creer en el otro. Pero también hay que reconocer que hay muchas dificultades al interior de las comunidades educativas y a veces no salimos del todo contentos de cómo nos relacionamos con el otro, de la realidad que viven nuestros estudiantes, de la realidad incerta, de lo que nos demandan las políticas nacionales. Entonces, siento que, claro, a veces es abrumador y eso no podemos negarlo, es una realidad, pero creo que también los que estudian pedagogía o los que llegan a ejercer como profesores, en el camino se va a ir viendo y se va a ir resolviendo muchas cosas, si estoy para esto o no estoy para esto. Para mí lo fundamental es el respeto por el otro, es decir, considerar a nuestros estudiantes como sujetos de derecho, porque hemos sido vulnerados a lo largo del tiempo y también nuestros estudiantes siguen siendo con metodologías bastante autoritarias. Entonces, en el fondo, nosotros necesitamos volver a considerar que es re importante mirar a nuestro estudiante, al que tengo enfrente, ser empático con él, como dice el profesor, todo eso, pero es sujeto de derecho. Y tiene un montón de oportunidades que vienen para adelante y que toda la metodología que ocupemos con amor, yo creo que va a sembrar algo y va a darle por lo menos el incentivo para que siga buscando, porque nosotros no le vamos a entregar todas las herramientas, no corresponde eso. Solamente vamos a abrir, a incentivar, a provocar cosas en nuestros estudiantes. Provoquemos que quieran seguir aprendiendo, provoquemos que desarrollen lo que ellos quieran desarrollar en el fondo. A mí me parece que es muy importante. Cuando acá se planteó, cuando llegó esta metodología por el PASE, el ARPA, comparto plenamente con Juan Pablo. Yo creo que es como que uno siente que por ahí va la cosa. Hay que indagar, hay que considerar al otro, hay que hacer grupos, hay que preguntar, es otra modalidad de trabajo. O sea, pasamos del profe que era protagonista frontal de las clases a un profe mediador que se mueve entre los grupos, que son los estudiantes los que participan y son principales actores. Creo que el rol nuestro es un rol muy secundario, es decir, acá los principales protagonistas son los estudiantes. Y de eso tenemos que ser capaz nosotros de poder visualizarlo y ponerlo en el centro, intencionarlo además, intencionarlo. Yo me quedaría por ahí, creo que hay que creer en ellos y creer y generar en ellos expectativas de que es posible, que una nueva vida o una mejor vida es posible, aunque a veces se haga difícil, pero creo que es importante. Por ahí me quedo, Claudia. Gracias por esas palabras, Viviana, por poner este componente afectivo, de perspectiva, de proyección en nuestros estudiantes. Yo creo que muchas veces las dinámicas de la escuela, esta intensificación de la mirada con las pruebas estandarizadas, el currículum, las notas, las actividades del cotidiano, a veces hacen que se pierda de vista que uno está trabajando con personas, con sujetos de derecho, que tienen una dimensión que es intelectual, pero que también tiene una dimensión afectiva que es importantísima, donde como comunidad educativa se juega un rol que es vital en el desarrollo de
esas personas, de esas colectividades con las que trabajamos, y donde los profesores efectivamente tenemos un rol importante que tiene que ver con cómo nosotros vamos contribuyendo a que los espacios de aula sean espacios donde los estudiantes se desarrollen como sujetos afectivos, como sujetos con ideas propias, con capacidad para desarrollarse. Interesantísimo el punto que tú enfocaste, interesantísimo cómo se van conectando las miradas que ustedes, que tenemos como profesores que han estado en el aula con sus estudiantes. Catherine, estamos cerrando contigo. Sí. Ahí para los docentes Ya, en forma. muy breve para no alargarme. La verdad es que yo le recomendaría a los estudiantes de pedagogía y a otros colegas, en realidad que para mí siento que una metodología que no falla, es que en el fondo estamos trabajando con el proyecto, con el ABP, ¿no es cierto? Pero eso siempre va de la mano con un trabajo en equipo. O sea, yo siento que esa es la clave, tanto a nivel docente como a nivel de estudiante. A nivel de estudiantes, porque obviamente uno puede, a través de los equipos, integrar distintas habilidades, de la multiplicidad de habilidades que uno encuentra en una sala de clases, tratando de respetar, ¿no es cierto?, la diversidad de aprendizaje, los distintos aprendizajes, las velocidades de los aprendizajes, las distintas habilidades, y poder formar tan equipos para que los chicos aprendan a autoevaluarse, a coevaluarse, que también es muy interesante esa parte, porque que ellos aprendan a evaluarse entre ellos es muy valioso. Ya lo aplicamos el año pasado y los chicos, no sé, en ningún caso por 7, no, ellos se evaluaban como ellos consideraban que habían hecho su trabajo, fueron bien sinceros con su trabajo. Entonces, y también porque a través del trabajo en equipo pueden solucionar problemas entre ellos y todos aportar a la solución de un problema en común. Entonces, eso de la sala de clase donde está el profesor adelante y los niños todos mirando hacia acá, yo creo que hay que irlo dejando de a poco en el pasado y hay que pensar más ya en sentarlos en círculo, en otras dinámicas, porque la sala de clase como que va un poco marcando esta metodología tan descentrada en el profesor, sino que ahora el profesor monitor, como decía la colega, el profesor que se va paseando por los grupos, ahí conversando, la sala como bien, un desorden ordenado en el fondo. Pero creo que esas son las dinámicas que los estudiantes están requiriendo ahora y que nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Gracias, Catherine. Sí, yo creo que bueno, el panel nos ha permitido identificar que efectivamente estamos en un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma obviamente no ocurre a la velocidad que aparecen los textos. Hace un tiempo ya que se viene hablando de esto, pero las prácticas y las dinámicas de la cultura de la escuela tienen otros tiempos, tienen otras formas de movilizarse. Los docentes también tenemos que empezar a incorporar estas prácticas y ir abriendo y ir entregando estos espacios dentro de la escuela. Estamos ante una transformación de este profesor que efectivamente tenía concentrado todo el tiempo, todo el poder, que era como el único gestor del conocimiento, pero como nos decía Juan Pablo, hoy día los estudiantes pueden acceder a muchos conocimientos, ya no estamos solo ahí con nuestro Icarito debajo del brazo, con la enciclopedia familiar y el profesor, que eran como las únicas fuentes, sino que hoy día tenemos acceso a miles de fuentes, no solo en internet, sino que también en otros espacios, hay muchas más bibliotecas, hay muchos más espacios culturales de los que habían hace 30 años atrás o 20 años atrás. Por lo tanto, nuestros estudiantes pueden acceder a este conocimiento y es importante que nosotros entendamos que el rol del docente ha ido cambiando, ha ido modificando no solo en que no somos los únicos depositarios del conocimiento, sino que también tenemos que entrar a trabajar otras habilidades con nuestros estudiantes. El trabajo en equipo, la colaboración, la posibilidad de discutir y que eso no significa una fractura del aula, sino que por el contrario significa un crecimiento colectivo. Es uno de los grandes desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. En este sentido, estas metodologías, estas acciones educativas, estas prácticas docentes, efectivamente van confluyendo hacia hacer una transformación y a generar nuevas redes dentro del trabajo de los docentes. Yo siento que no solo estamos pasando desde este paradigma docente, sino que también un paradigma de relaciones sociales. Estamos saliendo y estamos quebrando con esta dinámica muy individualista, donde cada uno tenía que ver cómo le iba en la prueba, cada uno tenía que ver cómo se enfrentaba a las preguntas del profesor,
y estamos entrando a un paradigma mucho más colectivo, más de apoyarnos como equipo, apoyarnos como compañeros, y eso para docentes, para estudiantes, para comunidades escolares completas. En ese sentido, yo creo que estas metodologías como ARPA, que permite el trabajo en equipos que son aleatorios, que cada uno va desarrollando su propia forma de resolver la situación problema, el aprendizaje basado en proyectos que se enfoca desde una problemática situada, que puede ser al interior del colegio o en el exterior, permiten que efectivamente haya que colaborar. Ninguno podría resolver esto por sí solo, y la idea es que se generen formas distintas de enfrentarlo, de formas distintas de pensar, pero que puedan comunicarse y que puedan compartir entre sí. Así que yo creo que este panel nos ha permitido eso, ver que no solo hay un cambio de paradigma respecto al rol del docente, sino que respecto de cómo entendemos el proceso de educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya no enfocado en individuos aislados que responden pruebas de selección múltiple, sino que en estudiantes que trabajan en equipos, que se apoyan entre sí y que van creciendo juntos, que es algo muy importante. Tener a alguien que está al lado tuyo, pensando contigo y poniéndote en tensión y poniéndote en controversia, pero también resolviendo contigo, es algo fundamental para nosotros como una sociedad democrática, como una sociedad que mira hacia el futuro y que es capaz de caminar juntos hacia ese futuro. Así que agradecerles a nuestros 4 docentes participantes su tiempo, su dedicación. Detrás de estos trabajos siempre hay mucho tiempo dedicado, igual que cada clase que nosotros hacemos, que dure media hora, 45 minutos, 90 minutos, el tiempo detrás de planificación, de pensar, de seleccionar es un tiempo importantísimo, así que agradecerles en ese sentido. Contarles que hemos recibido por redes sociales varios mensajes de apoyo, varios mensajes dedicados a algunos en específico a los profesores, sus comunidades educativas han estado muy presentes ahí saludándolos, señalando lo excelente de tu presentación, de lo que ustedes hicieron hoy día como profesores de esas comunidades, mensajes también de personas externas que agradecen que ustedes hayan compartido tan generosamente su experiencia, mucho aguante los profes, así que contarles eso, contarles que la rompimos en redes, así que mucha gente los vio, mucha gente está muy contenta por haber podido ver un poco como en un microscopio lo que pasa en estas aulas, como abrir esta caja negra que son los espacios educativos, y gracias a ustedes por ser tan generosos y tan claros respecto a sus planteamientos. Estamos cerrando entonces las transmisiones por Facebook Live del programa Transversal de Educación, por el programa PASE de la Universidad de Chile. Agradecerles nuevamente a USTV por la transmisión en vivo de este panel desde el aula, experiencia docentes en el contexto de la crisis, como estamos hoy día, pero muy contento de poder compartir. Así que esperamos que sigan viendo las actividades de la Semana de las Pedagogías, que sigamos aportando entre todos al desarrollo de un país mejor. Muchas gracias, que estén muy bien todos y todas y todos. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.